Yo creo que si dijera Juan Pablo fue sacerdote y no dijera nada, es lo mejor. Hay que decir, fue sacerdote siempre, siempre. Era el cura Pablo, el padre Pablo. Para algunos, como alguno de él decía, Poli era un telúrico, sacerdote, digamos, ¿no? Nostálgico. Para algún obispo, o como señor sacerdote, sería un rebelde, sacerdote. Para los que tenían plata sería un manguero, sacerdote. Para los radicales sería un peronista, sacerdote. Todo lo que era, sacerdote. Eso era innegable. Muchas veces hablando, y él me contaba la historia por ahí que nosotros no habíamos vivido, si los mayores del concilio y postconcilio, y él me decía muchas veces, yo no sé por qué no me fui, por qué no dejé, no habré tenido agallas, decía otra palabra, no me animé a dejar todo, estaba cómodo. Y yo lo escuchaba y por adentro me decía, puede ser todo eso, pero también sos sacerdote hasta la médula, Pablo. Era tradicional su persona en algún sentido, y Pablo lo expresó siempre así. Cuando, por eso me pedían de hablar de sacerdote, no podría decir más que eso. Fue sacerdote, fue puente, fue ofrenda, fue sacerdote de Jesús para todos nosotros. Una vez le pregunté por qué entonces había seguido, y me dice, me da vergüenza contártelo o decírtelo. Y digo, bueno, pero dale, decime. Yo lo quiero mucho a Jesús, me dice. Yo lo quiero mucho a Jesús. Y yo no le dije más nada que recordar eso, el amor que Pablo le tenía a Jesús, y por ende el amor de Jesús a él, y al haberse dejado traspasar y vivir y querer encarnar ese amor de Jesús. Ese era el sacerdote. Yo siempre digo que lo conocí con la frase que hoy tomó del Papa Monseñor. Después le leí el mensaje de vuelta viendo esa mirada, eso de la pobreza. El Papa dice que la verdadera pobreza es no reconocer la pobreza propia. Cada uno tiene su propia pobreza. Y aquel que necesita, y nosotros podemos ayudar, o estar cerca, o estar al servicio, es una ocasión para que nosotros podamos entrar en contacto con nuestra propia pobreza. Porque lo conocí enfermo, no conocí su esplendor o su predicación, o las cosas que hacía, y por ahí muchas sus obras, y después. Es más, lo vine a buscar acá cuando se mudó a San Gabriel. ¿Qué año era? 90, 91. ¿No? Sí, 92. Bueno. Murió en 97. Pero previamente se muda a San Gabriel por su situación de enfermedad, eso era pura así. Así que yo lo voy a buscar, fui a la Victoria, me acuerdo. Vinimos, cargamos una mesa, 2 o 3 cositas, y Pablo se fue despojando de todo, de su comunidad. No podía estar. Pasó una Semana Santa, no me olvidó más, solamente rezando, porque no podía entre la enfermedad, entre la física, entre la mental y la espiritual. Tuvo que alejarse hasta físicamente. Yo lo conocí así, misericordiado. Tuvo que dejarse ayudar por todos nosotros, bastante le iba a ir a ayudarlo. No tanto por ahí porque no se dejaba, porque todos le queríamos hacer lo que queríamos. Y él así seguía recibiendo. Por eso siguió siempre siendo sacerdote. Para mí ha sido un claro testimonio en su dolor, en su enfermedad, en su final, en sus consejos, en sus oraciones, en su seguir intercediendo por su comunidad. Seguir animándola, preocupándola, escribiendo, le grababan los cassettes para que él escuchara la palabra de Dios. Seguir compartiendo con nosotros. Para mí la riqueza de él, junto con Aníbal Coereza, que vivía, que era párroco allí, pan y agua, o no tanto, pero bueno, compartir las mesas con él. Su experiencia en su corazón sacerdotal, entregado en el despojo, en el vacío, en la soledad, tan fructífero. Y luego también, el final, y quería contar esto, por eso la gratitud. Pablo siempre fue sacerdote. Recordaba cuando poníamos esta frase de Carlos Mujica, que también cuando muere, siempre alguien tratando de ver la historia,
chico, en el 74, y dije, andá a leer la editorial de la revista Criterio, que la hace Jorge Mejía, la muerte, dice, fíjate que dice todo, era esto, Carlos Mujica, pero era sacerdote. Ante todo, acá murió un sacerdote. Lo mismo podemos decir de Pablo. Y un sacerdote con dos rasgos que yo querría clarificar, que es padre y pastor para todos nosotros. Ya muriendo en el 97, había estado afuera, yo asumía, tenía que tener marzo. De San Pablo, y yo ya iba todos los días, como sigo todos los años, y muchas veces por año a cura brochero. Y antes de ir, en el 97, pocos días antes de morir, paré en Córdoba, lo fui a ver ahí al Sanatorio Allende, donde Pablo estaba. Nunca le pude contar que iba a ser párroco. Y después un momento dije, ¿para qué voy a decir si Pablo ya con sus hechos me dijo todo, que es ser párroco, ser padre y pastor, ser sacerdote? Pero Pablo, después de ahí me fui a curar brochero hasta las sierras y volví. Y allí en brochero entendí más de Pablo, o de brochero, sinónimo. Le traje, me acuerdo, una estampita que le dije, Selva, pongámosela al lado. Pablo está viviendo igual que brochero, su fecundidad en el dolor, en la enfermedad, en la entrega, como brochero en los últimos tiempos. Después Selva me dijo, la hermana, papi, se la puse en el cajón, la estampita de brochero. Esa asociación también misteriosa. No en vano siempre digo, uno de los mejores libros, si no el mejor, es el que escribió Esteban Pereira, que yo lo conocí acá y leía mucho, sobre brochero, más nuestro que el pan casero, dedicado a Pablo, un hombre de Dios y cordobés sin remedio. Está dedicado a Pablo. Ese era Pablo, con el que quería testimoniar, de sacerdote tan actual, tan vital, y de sacerdote de su iglesia, de la iglesia. Él, por todos los medios, más ortodoxos o heterodoxos o provincianos o capitalinos, buscaba constantemente servir y amar en la iglesia haciendo comunidad. Así que gracias por poder compartir el testimonio que tanto anima, mucho más me imagino a ustedes, por eso digo, un privilegiado de poder hablar lo que es la memoria de Pablo como actualidad, como esperanza, y para nuestro país y nuestro momento siempre. Por eso la gratitud, que la podamos mantener en las obras de misericordia, en el recuerdo, en la memoria, en la acción, y darle gracias a Dios porque Pablo ha sido nuestro sacerdote.